Leticia, como ya le dijeron, Leticia Ala Flamenco, psicóloga de aquí de El Salvador, Centroamérica. Voy a tratar de responder a ambas expectativas, plantear lo que Médicos Mundi hace como buenas prácticas en salud mental con personal sanitario del Ministerio de Salud aquí en El Salvador. Igualmente también tengo al final siempre estipulado en mis presentaciones dejar alguna herramienta práctica que se pueda utilizar, aplicar. Entonces esa es la parte que vamos a tratar de enfatizar. Ambos temas serán abordados entonces para poder también cumplir las expectativas que se tenían. En este caso les estoy hablando desde El Salvador, compartiéndoles desde aquí de Centroamérica. Ustedes ven el mapa ahí en la diapositiva, ¿verdad? Estamos en el centro de América. Tenemos 14 departamentos que son los que están coloreados ahí. Tenemos la región de Occidente, del centro, de paracentral y oriental. Nuestras fronteras están colindando con Guatemala, están colindando también con Honduras, y el océano que tenemos nosotros acceso es el océano Pacífico. Para hablar un poquito más del Salvador, nosotros tenemos alrededor de 200 volcanes, activos 7 en cuenta el Chaparrastique, que está en el departamento de San Miguel, en la zona oriental del país. Está recién en las noticias, no sé si por ahí ha llegado, que está queriendo pues hacer una pequeña erupción, ¿verdad? Allí en esa foto pues aparecen algún lago, algunas cascadas, nuestros volcanes, algunos de los volcanes de esos 7, ¿verdad? En la ciudad capital está Ilamatepec, que es el volcán que está muy cerquita. Estamos todos en la capital alrededor de él, ¿no? Aunque yo vivo vecina en la capital, casi están unidas las dos ciudades, vivo en un municipio que se llama Antiguo Cuscatlán, que está del Departamento de la Libertad. Entonces, pues un poquito de fotos ahí, unas cuantas nada más. Tenemos nosotros algunas características. Es de Centroamérica, como podrán ver en esa diapositiva. Nuestra población está más de 6 millones, ¿verdad? Nuestro territorio no alcanza ni los 22.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Apenas está en 22.040. Es muy pequeñito. Ahí está en el mapa el que está de color grisito. Tenemos más de 4 millones que vivimos en zonas urbanas y más de 2 millones, 2 millones y medio que viven en el área rural. Acá es un país que está muy, pues la empresa privada es la que lo rige, hay mucho consumo comercial, industrias, fábricas, pues también hay mucho trabajo rural, aunque se ha descuidado bastante el agro, pero la gente a raíz de la pandemia ha vuelto a reconectarse con la siembra, sobre todo casera, y sus propias tierras, ¿verdad? Tenemos una diversidad de población, aunque sea pequeño el país, ¿verdad? Tenemos un gobierno centralizado, ¿verdad? Que ha centralizado los poderes, y hay un ambiente aparentemente de mucha seguridad porque ha habido un programa de control de crimen organizado que estaba muy extendido a nivel de pandillas que se habían tomado buena parte del territorio, y aunque hemos vivido por décadas normalizando esos niveles de violencia, ahora se está como en un plan gubernamental para recuperar los territorios. Aún así hemos podido realizar como Médicos Mundi. Yo me incorporé en la década de los 2000 algunas consultorías de investigación y de formación en la prevención de VIH con liderazgo juvenil. Y ahora me he vuelto a incorporar este año con un proyecto con fondos de La Rioja que tiene como la salud mental como eje y sobre todo enfocado a fortalecimiento del Ministerio de Salud, que atiende a embarazadas adolescentes y adolescentes en general.
El Ministerio de Salud de aquí de El Salvador le está dando mucho énfasis a lo que es una estrategia de trabajo con adolescentes, ¿verdad? Estamos trabajando entonces, como les decía, en un ambiente y contexto de mucha violencia por décadas y en los cuales se traduce en muchos índices que no deberían de existir desde la perspectiva de los derechos humanos y del acceso a la salud integral, ¿verdad? Tenemos muchos feminicidios, tenemos también muy alta tasa de embarazo adolescente que creció mucho a partir de lo de la pandemia, a partir de la cuarentena. Sabemos que los embarazos adolescentes son tomados como violencia, ¿verdad? Porque las personas menores de edad son violentadas, niñas de 9, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Que salen embarazadas. Entonces, todos estos índices se ha venido trabajando también por décadas para que pueda ser abordado a través de una alianza intersectorial desde el ministerio y con organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional para poder ir apoyando lo que es el abordaje desde el trabajo de salud integral adolescente. Salud mental no es un aspecto, no es un tema que se haya abordado con mayor facilidad ni amplio apoyo aquí en el país por mucho tiempo, ¿verdad? De siempre. Más sin embargo, ahora actualmente hay en funciones una investigación nacional de salud mental a través del Ministerio de Salud, que pensamos que pueda tener muy buen arranque después una serie de estrategias que se tendría que implementar para responder a todo lo que salga, ¿verdad? Porque hay un alto índice de depresión, de ansiedad, también de tendencia suicida y sobre todo en esta población adolescente. Durante la pandemia, como decía, se hizo también bastantes sondeos y un observatorio de violencia en la Universidad de El Salvador, y todo esto arroja pues resultados que a nadie nos agrada, ¿verdad? Saber que existen. El trabajo entonces que se está realizando es acerca de cómo romper esa brecha de no abordaje de la salud mental. Cuando se realizó el protocolo se implementó para el abordaje de la pandemia en cuanto a la cuarentena y también abordaje protocolario en los establecimientos de salud, desapareció la atención de salud mental. Los cubículos que las personas psicólogas en hospitales, unidades de salud tenían asignados, fueron reasignados para poder atender la emergencia. Ahorita aquí en El Salvador estábamos en la que le llaman la sexta ola de COVID y lo que se adelanta en trabajo de salud mental muchas veces se vuelve a estancar por este tipo de situaciones. También se desatendió el primer nivel de atención de salud, se desatendió también la atención a las crónicas, etcétera. Y esto viene a repercutir siempre en las mujeres, ¿no? En las mujeres de hogar, en las mujeres que a veces trabajan, tienen que salir a trabajar y se reduce esa situación de acceso a los ingresos cuando se da este tipo de restricciones, pero también en el hogar se les recarga porque las niñas, los niños, les toca quedarse en casa. Recién tuvimos también el problema de la tormenta Julia. Aquí en el país, por décadas nunca supimos qué era suspender algo por lluvias. Ahora llueve y se suspende porque se entra en alerta, porque se dan muchos desastres asociados a este tipo de fenómenos de lluvia. Entonces, entre una y otra emergencia climática, entre una y otra emergencia pandémica, entre una y otra situación, la situación de violencia sigue en crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo a mujeres y sobre todo a adolescentes. Ahora, ¿cuál es el abordaje con el personal sanitario? Bueno, lo importante es recalcar
que Médicos Mundi se ha dedicado aquí desde el año 1995 en El Salvador a fortalecer el sistema público de salud. ¿Cómo lo fortalece? Pues fortaleciendo sus capacidades, ¿verdad? Del personal de salud, en su atención primaria en salud sobre todo, también en infraestructura y equipamiento para la mejora de cobertura y atención. Últimamente las estrategias están volcadas a fortalecer en las unidades de salud, que son clínicas que están dentro de las colonias, dentro de los barrios, dentro de las comunidades rurales, muchas de ellas. Entonces ahí fortalecer con una infraestructura sencilla, pero práctica, operativa, para atender tanto a mujeres violentadas como para atender también con atención especializada, ¿verdad? En salud integral, como también a las personas adolescentes. Entonces se está fortaleciendo el Ministerio de Salud, estableciendo una infraestructura básica y una formación en los lineamientos mismos que el Ministerio tiene, tanto para la atención a mujeres como para la atención adolescente, ¿verdad? Entonces, retomando estos lineamientos, estas políticas, estas leyes, estos manuales que el mismo ministerio tiene, entonces Médicos Mundi apoya para fortalecer en esas dos vías, ¿verdad? Infraestructura y formación. Entonces, bueno, no lo estoy moviendo yo, que conste. En cuanto a los logros, entonces, para destacar las buenas prácticas, entonces es lograr que se regionalice, ¿verdad? Si se abordan, por ejemplo, fortalecimiento de promotores y promotoras de salud, que son un personal muy importante dentro del sistema público de salud de El Salvador, se fortalecen en atención primaria en salud, y en este proyecto en el que actualmente me encuentro desempeñando y que está en ejecución, se está fortaleciendo lo que es la concepción y práctica de salud mental y los factores de riesgo psicosocial en la formación de atención primaria en salud de promotores y promotoras, ¿verdad? Se está sensibilizando aún más en el abordaje adolescente y se está sensibilizando en el significado y concepto y práctica del abordaje a violencia en adolescencia. Se acaba de terminar un estudio CAP dentro de este marco del proyecto, en el cual las personas promotoras de salud, ¿verdad?, tienen como una predisposición a concebir a que esa violencia o embarazos adolescentes son consecuencias de sus propios actos y son temas privados de la familia. Al concebirlo de esta manera, nos arroja el estudio que necesitamos reforzar más esa sensibilización, concientización del personal promotor sanitario. También hay otra acción que es referido a fortalecer al personal médico y enfermería. Y esto se está actualmente haciendo un estudio en el cual se está detectando los niveles de estrés laboral que tienen acumulado desde la pandemia, tanto personal médico como personal de enfermería. Desde la pandemia para acá, en los establecimientos de atención de una unidades de salud, ¿verdad? Entonces, en ese estudio estamos. Al detectarlo, se va a aplicar una intervención en salud mental para ayudar a este personal de medicina y de enfermería, que han sido los que han tenido más desgaste, mayor atención, los que están más de cara a público, porque también como el proyecto está apoyando a sensibilizar y a que se aumente la calidez de atención adolescente, entonces también se va a fortalecer el Ministerio de Salud desde esta perspectiva, ¿verdad? Se están realizando también, bueno, les decía, tomar una región como tomar el occidente del país y capacitar a todas las personas promotoras en atención primaria en salud, con énfasis en la salud sexual y salud reproductiva y sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, también en sensibilizarlos en los factores psicosociales que afectan la salud mental y también sensibilizarlos en la atención adolescente. Entonces, todo esto nos tiene que dar el logro de fortalecer esa atención primaria de salud. También se están desarrollando algunas mesas técnicas y científicas, van a haber algunos coloquios
¿verdad? Al tener los resultados de este estudio. También se hizo una aplicación de un estudio de atención psicológica por teleasistencia en la época más dura de la cuarentena, y entonces todo este estudio retroactivo para lograr detectar cuáles son las mejores estrategias para atención adolescente. Parece que las personas adolescentes a nivel telefónico recibieron mucho trabajo de prevención y de detectar situaciones ya de suicidio, ¿verdad? Muy bien, estamos entonces en la promoción de la salud, también en escuelas, en centros educativos, salud mental, ferias de la salud mental, ¿verdad? Etcétera. Entonces tenemos toda una serie de acciones enfocadas en la salud mental. Eh, Estoy tratando de pasar a la siguiente, ella se pasa como quiere. Bien, entonces, en cuanto de estas fotografías, ahí vamos entrando ya a lo que se hace. Bueno, se quita ella sola. No, no soy yo, no estoy tocando nada. Si lo observan, por favor, rápidamente, esas fotografías, tenemos ahí un círculo. En ese círculo está un personal promotor de salud, en la cual me correspondió conducir una actividad de cuidado mutuo, ¿verdad? Entre ellos y ella. Ya les voy a explicar de qué se trata. Ahí están ellos en ese curso de atención primaria en salud, ¿verdad? Y en la tercera foto están viajando hacia la capital para ir a recibir su certificación. Esto fue en la zona occidental el curso. Entonces son parte de esas cosas que les venía comentando que estamos haciendo aquí graficada, ¿verdad? En las fotos. En esta otra hay personal de enfermería y médicas abrazadas en un abrazo colectivo en una de esas fotos. Es parte de un curso de preparación para atender a adolescentes violentadas, ¿verdad? Y como es vivencial, ahí están ellas trabajando sus propios miedos, sus propias situaciones sufridas de violencia, ¿verdad? Son personas médicas, mujeres sobre todo, se trabajó con mujeres médicas y mujeres enfermeras que están en atención directa con adolescentes, ¿verdad? Y se están preparando para generar grupos de autoayuda adolescente, pero primero pasan por esta formación y se les atiende a ella también en sus situaciones, ¿verdad? Ahí están en un abrazo colectivo y en la otra foto están sentadas recibiendo una indicación para una interiorización y se está aplicando aromaterapia y musicoterapia al mismo tiempo para esa actividad. En este caso, es una de las cuestiones bien importantes para el personal de salud. Todo personal sanitario, toda persona que cuide a otras personas, es importante que tengan su principal, sus espacios. Pero en este caso, con más razón, porque son personas que de la pandemia están atendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a bueno, vamos a terminar de ver esta parte que también se promueven hábitos de vida saludable como prevención en la salud mental. Hay un enfoque de salud integral. Significa que lo que tú comas, que lo que tú pienses, que lo que tú hables, que lo que tú compartas, que lo que tú hagas es muy importante. El ejercicio, el movimiento, como se mira ahí, ¿verdad? Los estiramientos, la biodanza, ¿verdad? La biodanza es una corriente que habla de cómo a nivel de grupos, ¿verdad? Puedes hacer círculos de biodanza en los cuales se utiliza uno de los métodos de la educación biocéntrica, educarte desde ti, conectarte con tu centro de vida propia y trabajar en tu autoestima, en tu creatividad, en tu espiritualidad y en la convivencia armónica con las demás personas. Entonces, en la sesión que está ahí está el círculo en danza, también hay juegos al aire libre, ¿verdad? Y también hay trabajo, así como en esta sesión de abajo es alguien especialista que llegó a darles yoga. Se trabaja tanto con las mujeres beneficiadas, perdón, de alguna de los programas directos con
organizaciones de sociedad civil y con personal de salud, ¿verdad? Como ya se los había explicado y enseñado en fotografías. En estas fotos más son mujeres que son directamente atendidas en las comunidades rurales, ¿verdad? Y estas mujeres pues tienen historias muy difíciles de abuso, de violencia o actualmente viviendo consecuencias también de sus hijos detenidos arbitrariamente en los centros judiciales, en las prisiones, porque estamos ya en el 9º mes en el país de vivir bajo el estado de excepción o estado de sitio. Quiere decir que no valen tus derechos, ¿verdad?, humanos, que todos los derechos constitucionales han sido supeditados a la autoridad del gobierno central y a la autoridad militar, ¿verdad? Para en ese programa de erradicación del crimen organizado, pues estamos bajo un estado de sitio. Entonces, muchas de estas mujeres son mujeres que tienen que lidiar sobreviviendo sola con sus hijos porque han capturado a su compañero de vida o están lidiando con la economía bastante precaria, ¿verdad? O con sus hijos e hijas adolescentes detenidos. Muy bien, llegando a esta parte, no sé si tienen una pregunta de esa primera parte. Me gustaría pasar a la que les decía de que tenía también preparada para hablar qué puede servirnos a las personas que trabajamos atendiendo a otras personas en el ámbito de salud. Bueno, Ilam dice que no tiene preguntas. No sé si hay alguien más de las otras restantes. Si hay alguien que quiere preguntar algo sobre el país, sobre el abordaje de Medicus Mundi, los logros o las prácticas que se están haciendo en salud mental con el personal o directamente con la población beneficiaria desde la sociedad civil. Bueno, parece de que no. Vamos a ver. Abordando la salud mental integral, que es clave, como decía, para personal sanitario. Muchas gracias, Ilan. Todo muy chulo, dice. Está bien. Muy bien, entonces, fíjense bien, vamos a distinguir cuando se trata de las herramientas necesarias, porque se las voy a hablar así con propiedad por dos razones, porque estoy en el marco de Medicus Mundi con salud mental, que también esa intervención en salud mental para personal de medicina y enfermería, esa también se quiere enfocar desde la perspectiva alternativa, ¿verdad? Como les decía, aromaterapia, musicoterapia, ludoterapia, ¿verdad? Todo lo natural, todo lo del cuerpo, todo lo que ya tenemos, la respiración consciente, la escucha activa, la danza armónica, etcétera. Todo lo natural que el ser humano necesitamos practicar y ejercer y que ya está en nuestro bagaje neurofisiológico el tenerlo. Entonces, eso por una parte y la otra, también por el recorrido profesional personal mío, que realmente a eso me he dedicado, ¿no? A trabajar grupalmente y atender también individualmente, lo he hecho ciertamente, pero con herramientas alternativas. Mi enfoque de abordaje psicoterapéutico no ha sido tradicional, sino que parto en primer lugar de que el ser humano somos lo principal que necesitamos ser son personas, ¿verdad? Sentirnos personas, ser tratadas como personas, concebirnos como personas y desarrollarnos como personas. Entonces, dentro de mi enfoque humanista, enfoque de derechos humanos, enfoque psicosocial, enfoque de que podemos realizar y desarrollar todo lo que nos pretendamos desarrollar, ¿verdad? Aunque también sabemos que tenemos un enfoque en el que las condiciones, el contexto, las situaciones que salen de tu control, ¿verdad? Pero siempre hay algún espacio, como dice una amiga, 1 metro de libertad tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con ese metro de libertad? Bueno, ampliarlo en primer lugar, ¿verdad? Pero como les decía, dentro de esa entonces solidez de lo que se ha realizado desde mi persona, desde el abordaje de la salud mental con este enfoque,
Me gustaría compartirles entonces la importancia de la salud mental integral, porque cuando hablamos de salud mental nos imaginamos psiquiátrico, los presupuestos de salud que ya son reducidos en nuestros países centroamericanos y el nuestro no es la excepción, que ya son reducidos para la parte de salud mental es bien reducida y dentro de salud mental lo que más se hace es la psiquiatría por el hospital psiquiátrico, porque lleva mucho dinero mantenerlo, medicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando hablamos de salud mental o escuchamos de salud mental, creemos que es nada más de hablar de trastornos biocerebrales, medicación, estás loca ya, está loco, etcétera, ¿verdad? Mientras que en este enfoque, la salud mental integral tiene que ver con todo, como decía ya antes, lo que tú hagas diariamente, 24/7, 365 días del año, eh, y, y en otras latitudes, en otros países y naciones, lo que se haga en otro horario y con otro calendario. Nosotros estamos hablando del gregoriano porque en Occidente, pues así nos hemos aprendido a hacerlo, pero sabemos que hay muchos calendarios, ¿verdad? Según las culturas, según las naciones, pero independientemente de cuando te despiertas hasta que te duermes, como ser humano, como persona, estás gestionando tus emociones. La emoción es parte del ser humano. Eso no tiene que ver con edades, ni tiene que ver con sexos, ni tiene que ver con ninguna característica del ser humano. Tiene que ver con que es ser humano, tiene neurofisiológicamente las características de que hay algo que lo mueve a nivel neurofisiológico y son las emociones. La diferencia es qué vas a hacer con esas emociones. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? ¿Cómo lo vas a expresar o no lo vas a expresar? ¿Verdad? Y también cómo lo vas a descargar para no acumular, por ejemplo, miedo, ¿verdad? Que es lo más común que se ha movido con toda esta gestión de la pandemia, ¿verdad? Y otros factores que cada país tendrá. Mas, sin embargo, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Qué hacemos con la ansiedad? ¿Qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con el enojo? Esa es la diferencia. Entonces, muchas personas desde hace varias décadas utilizan el nombre de autocuido, la palabra autocuido, para decir que hay algo que hay que hacer por el personal sanitario. Vamos a hablar de personal sanitario nada más porque ustedes son de ese rubro de profesión. Entonces, si nosotras y nosotros de nada más de autocuido, estamos limitando a decir, muchas veces decimos que el autocuido es nada más darte una cana al aire, salir a pasear a la playa, andar en bicicleta un rato, salir a bailar, ir a un bar, beber algo. Eso, mucha gente ha reducido eso a autocuido. Autocuido en realidad es 24/7, autocuido es estar pendiente de lo que tú necesitas para nutrirte psicoafectivamente. ¿Qué necesitas tú para poner un límite en tu vida diaria? ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? ¿Con quién vas a generar amistad? ¿Cómo buscar? Y eso es importantísimo para las personas que nos dedicamos a salud. ¿Cómo buscar? ¿Cómo buscar quién nos escuche? Pero quién nos escuche en realidad. ¿Verdad? El autocuido es bien importante la escucha, porque nosotras necesitamos estar expresándonos, ¿verdad? Pero ¿con quién nos vamos a expresar? ¿Con quién vamos a dejar evacuar esos sentimientos guardados y vamos a llorar? No lo vamos a hacer con todo el mundo y a cada momento. No, necesitamos encontrar espacios con qué personas nosotros tenemos la confianza para poder contar nuestras situaciones más íntimas, más personales y no acumularlas. ¿Con quién vamos a hablar del trabajo que realizamos hacia afuera? Si atiendo personas y las veo mal a diario, ¿verdad? Si atiendo con la condición vulnerable de salud de personas ancianas, de personas jóvenes, etcétera, ¿verdad? Físicamente hablando, su vulnerabilidad me afecta psicoafectivamente. ¿Con quién voy yo a escoger hablar periódicamente para no inyectarme, mantener sobrecarga de todas esas emociones y sentimientos? También cómo regular mis ejercicios. Y eso no es para tener un cuerpo modelo.
es para tener salud. Necesitamos el movimiento, ¿verdad? Todas las personas humanas somos seres en movimiento. Nuestras células son movimiento. Todos nuestros órganos, todo nuestro sistema es movimiento. Entonces, nosotras las personas necesitamos movernos. ¿Cómo lo vas a hacer? Va a depender de muchos factores. Tu propia estructura corporal, tu psicocorporalidad, lo que tengas a tu alrededor, el clima, lo que te permita hacer. Pero aunque estés en una habitación nada más, en el baño, en tu habitación, en una terraza, tú puedes hacerlo. Y si tienes un parque, pues mucho mejor. Y si puedes accesar a la montaña, a la playa, pues mucho mejor. Eso no es excusa. El contexto a donde estés no es excusa para realizar estiramientos, movimientos, baile, saltos, lo que tú requieras hacer, ¿verdad? Además, en eso del YouTube hay una de tutoriales tremendos de todo lo que tú quieras. Danzas árabes, belly dance, o movimientos, o estiramientos, yoga, de todo hay, ¿verdad? Si dices, no, es que yo soy muy tiesa, muy dura, muy rígida, no, nadie es totalmente, solo que tenga una situación ya de salud que le impida moverse plenamente. Pero de ahí todos y todas tenemos la posibilidad de mover, ¿verdad? Los ojos, las pestañas, la boca, pues yo la estoy moviendo, mira, hace cuánto ya de estar hablando. Entonces, todos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Ahí dice, por ejemplo, el cuidado diario, el alimento, es lo mismo. No nos traumemos con eso de las dietas. Si tú tienes asesoría nutricionista, qué bien, pero tu cuerpo es el principal que te va a ir dictando que menos de esto, más de esto, que te da vida y que te quita la vida, ¿verdad? Pues dicen que frutas y verduras es la base. Lo importante es que haya una alimentación que te dé fuerza, movilización que te dé fuerza y ánimo, porque también cuando nos movemos físicamente, ustedes lo sabrán mejor que yo por su carrera, cuando nos movemos físicamente hay muchos bioquímicos en el cerebro que se estimulan y se genera también una mejor situación anímica. Cuando sales a caminar es que te animas. Cuando bailas te animas, cuando andas en bicicleta te animas. Entonces eso es importante, la situación anímica que tenga que estar más alta posible. La expresión de los talentos. Todos tenemos talento, más de una característica, más de algo que tú puedes hacer aparte de tus estudios. Busca en qué expresar, si cantar, si bailar, si dibujar, si pintar, si servir de voluntario en algún lado, ¿verdad? También tenemos importante el, lo que vas a elegir, cómo vas a elegir tu vida, dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, con quién vas a compartir, qué vas a estudiar, qué vas a elegir. Leticia, te hemos dejado oír. Yo creo que alguna cosa del audio se pulsó o algo y no te oímos ahora mismo. Él solito, Ahora. él solito lo hace, fíjate, no sé qué pasa. Hay una cosa aquí increíble que está pasando. Pero bueno, no sé hasta qué momento me escucharon, no quiero Sí, no, repetir. hace un minuto, no te preocupes. Sí, solamente decir que cada elección de nuestro espacio de vida es importante, con quién eliges reunirte, con quién eliges juntarte, toda esa gestión que tú hagas de tu ambiente socioafectivo es muy importante. No dejarte llevar solo porque los demás van con, vienen a, ¿verdad? Sino que, ¿qué quieres hacer? ¿Con quién quieres reunirte? ¿Con quién no? Con quién quieres asociarte para estudiar, con quién quieres asociarte para divertirte, con quién quieres convivir. Todas esas elecciones es importantísimo. Ahora, sí quiero invitar a que no optemos al 100% de las redes digitales para que sean nuestro aspecto de socialización humana.
Necesitamos romper esas brechas de desconexión humana. No hay mejor forma que humanizarnos y que ser persona que estar con personas a nivel directo, físico, humano, ¿verdad? Hay una tendencia animalista bastante alta. Nos sentimos mejor ahora con perros, gatos, etcétera, mas sin embargo está bien, esas criaturas merecen cuidado, respeto, dignidad y todo lo demás, y son bellas, ¿verdad? Son muy leales y todo lo demás. Mas, sin embargo, el ser humano con el ser humano necesita construir espacios de armonía, de intercambio fraterno, y eso nos da salud mental. Eso nos da realmente, no hay mejor forma que sanar a nivel grupal, sino circular, hacer un círculo de escucha, hacer un círculo de abrazos, un círculo de danza, un círculo de juego, un círculo de música. Todo eso ya lo sabemos, pero cuando ya estamos ejerciendo nuestras profesiones se nos olvida, ¿verdad? Nos ponemos muy académicamente racionalistas, nos ponemos muy temerosos de fracasar en las relaciones humanas, y entonces nos vamos aislando, pero en realidad la mejor forma de sanar es hacer círculos de acción creativa conjunta, ¿verdad? Y permitir que todas y todas participemos. Entonces, eso es también parte del autocuido, cómo tú vas a hacer acciones de cuidado mutuo, cuidado conjunto, ¿verdad? ¿Qué nos sirve escucharnos? ¿Qué nos sirve jugar juntos? ¿Qué nos sirve ir de camping, de campamento un fin de semana? Pues nos vamos, ¿verdad? De paseo a los cerros, a las montañas. Nosotros aquí lo podemos hacer, entonces imagino que ustedes allá también y en cualquier lado. Creo que el ser humano necesita la naturaleza, ¿verdad? Urge la vida, urge conectar con la vida. También la organización comunitaria y social, siempre hay una causa común que impulsar, ¿verdad? En los círculos más cercanos y en los círculos más amplios de las comunidades, de las colonias, de los barrios, de los municipios o ayuntamientos, en el caso de ustedes, del país. O sea, siempre hay círculos de juventud, círculos de adultos, círculos de mujeres, círculos de personas, círculos de niñas, donde puedan estar accionando en conjunto. Entonces, todo esto es parte del autocuido, también tu proyecto de vida, el sentido existencial, tu plan vital, ¿verdad? Hacia dónde quieres llevar tu vida. Estudiar solo es una parte nada más de un área de tu vida. La formación académica es un área de tu vida. No lo puede ser ni debe ser todo. Entonces, esa parte de nuestra vida también tiene que estar complementada mi área financiera, mi área de salud mía general, mi área de mi familia propia que quiero generar o no quiero generar familia propia, quiero vivir en una comunidad, quiero vivir en un colectivo, ¿verdad? O quiero vivir sola y salgo a colectivizar, etcétera. ¿Cómo voy a organizar mi vida? Pero ¿cuál es mi sentido existencial? ¿Cuál es mi plan de vida? Eso me tiene que alar, me tiene que tener un horizonte, yo hacia dónde voy, eso es importante. Que estemos por alguna época de nuestra vida y decir, ay, yo no sé, la gente me pregunta, yo no quiero saber nada, no quiero saber nada, ajá, pero en 24 horas, ¿qué vas a hacer? Entonces, esas 24 horas, por lo menos eso tienes que saber, porque si no, vamos cayendo sutilmente en lo que es la depresión y los índices de depresión y los niveles de depresión son diferentes, no se nota al instante, ¿verdad? O en un solo momento, sino que cuando viene a dar cuenta, tu familiar, tu amistad, tu pareja está realmente deprimida, deprimido, y se ha ido como gradualmente introduciendo en esa situación, abandonando su situación. Entonces, creo que al pasar ya al tema de cuidado de otras personas, es importante que que tengas un nivel de autocuido bastante controlado, bastante dimensionado y bastante planificado. Tú tienes tu autocuido garantizado, entonces sí puedes hablar de ir a cuidar a otras personas. Y también simultáneamente te vas autocuidando, ¿verdad? Porque 24/7 estás atenta a ti mismo y esto no es narcisismo, es porque ¿quién más lo va a hacer si no tú? Si tú sabes dónde te aprieta tu zapato,
¿verdad? Y eso se llama voluntad y eso se llama también autocuido. Entonces, generamos nuestro autocuidado siempre. Cuando ya estamos nosotros bien sabedores que estamos cuidándonos, entonces somos capaces de ir por otra persona, a cuidar a otras personas, ¿verdad? Entonces, urge profesionales de salud que tengan bien claro lo que es el autocuido para que puedan tener bien claro lo que ahora se trata de cuidar a otros. Y no es el cuidado mutuo, ¿verdad? El cuidado mutuo es parte del autocuido, una subárea del autocuido. Yo me cuido y entonces busco cómo cuidarme con los demás semejantes. Ahora, con los demás semejantes, profesionales de salud y atención sanitaria, hago una especie como de pacto en el que nos vamos a cuidar mutuamente en el cuidado de los demás, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero son niveles diferentes. Eso es lo que yo me intereso porque sepan después de esta charla. Que yo me cuido, nos cuidamos entre los semejantes y atendemos a otras personas. ¿A quién voy a atender? Pues pueden ser familiares a quien me toque cuidar. Puede ser que me toca por mi profesión cuidar a las otras personas y que no me voy a hacer cargo, quizás no voy a estar asignada necesariamente a un hospital y me toca quedarme turno de 24 horas, y es así con más razón. Pero si no, también puede ser de que yo estoy asignada en una clínica de día y la atención que le doy a las otras personas es eso, cuidar a otras personas. Incluso en el cuidado a otras personas, yo tengo que tener bien clara cuál es la naturaleza de mi labor en ese cuidado a otros. ¿Qué tiempo le voy a dedicar? ¿Son 8 horas? Ok, 8 horas. Ni antes ni después. Antes y después yo voy a ver en mi plan de vida, en mi proyecto personal, qué otras actividades hago para mi desarrollo integral. Lo que es la retribución y la correspondencia. Siempre mi trabajo tiene que tener una retribución justa, correspondida. Si yo soy voluntaria y así fue el trato, pues perfecto, excelente. ¿Cuántas horas de voluntariado voy a dar? ¿Qué voy a hacer en esas horas de voluntariado? Si yo estoy trabajando por un salario, que el salario sea justo, ¿verdad? Que las condiciones sean equitativas. Que las oportunidades de formación, que las actividades de ejecutar mi trabajo, que las condiciones en las que trabajo sean las mínimas necesarias y máximas si es posible, ¿verdad? Según quien te contrate. Y así. Entonces, todo eso lo necesito revisar para yo estar realmente autocuidándome, ¿verdad? Porque voy a cuidar a otras personas. Eso es muy loable, es muy honorable, pero también se necesitan circunstancias mínimas, materiales, económicas, de dignificación humana para poder realizar un trabajo de atención. Y si es de salud, pues con mucho más cuidado, ¿verdad? Todas esas condiciones. Entonces, tengo que estar bien clara como persona hasta dónde llego yo, hasta dónde empieza la otra persona, ¿verdad? La amabilidad en cuanto a las personas que ejercen la atención en salud, mirar a los ojos, decir por su nombre a las personas, sonreírles. Son segundos. A veces atienden 5 minutos a alguien, 10 minutos a alguien. Yo sé que no van a pasar con una misma persona todo un día, muy posiblemente. Pero una mirada directa, decirle el nombre de la persona o tratarle con respeto y darle una sonrisa, un saludo cordial, con eso van a hacer mucha más promoción, prevención de salud y atención en salud y salud mental sobre todo, que es la base de toda situación psicofísica de enfermedad. ¿Verdad? Lo puedo decir porque pues no creo que alguien me calle ahorita. Todo lo que está en la base de la salud integral es lo psicosomático. Es cómo te sientas contigo mismo, contigo misma, si estás satisfecha, si estás alegre, si estás triste, deprimida, preocupada. Tu salud se deteriora. Entonces en el ánimo está la cuestión. Y si tú vas a ayudar a inyectar ánimo a esa persona con tus palabras positivas, con tu sonrisa, con tu mirada, con tu atención amable y no digamos siendo eficiente en tu trabajo, pues aplaudo tu trabajo, aplaudo
tu vocación, porque hay que tener vocación para atender a otras personas en salud, ¿verdad? Y eso es importantísimo. De ahí todo lo demás, pues ya es parte de los sistemas públicos de salud, del centro donde se te contrate y que también tiene sus obligaciones, ¿verdad? Y sus derechos, ¿verdad? Toda esta infraestructura, todas estas personas, pero tiene que ser lo mejor, ¿verdad? Si se atreven a instalar una atención en salud y brindar medicamentos, tienen que ser los mejores, el tratamiento, el abordaje, todo lo demás. Pero de ti como persona, lo que depende es la humanidad con la que lo hagas. Y esa, créeme que te lo soy testiga desde acá, de Centroamérica, desde este país que ha tenido guerra, desde este país que vive en una situación de violencia, de pobreza y de diversidad, porque aquí hay mucha gente también que tiene mucho dinero y hay gente que tiene nada. Hay unos extremos bien difíciles, más sin embargo, ya teniendo varias décadas de ser testiga de la vida humana, te puedo decir que tu respiración consciente es tu principal instrumento de salud mental. Necesitas levantarte, antes de levantarte en la mañana, 2, 3 minutos, tú te pones a respirar conscientemente, a sentir que tu respiración sale por tu nariz. Esto lo he aplicado con terapias individuales y grupales y es efectivo. Solo necesitas despertar y aunque no te sientes en la cama o en el sofá o donde hayas dormido, sino que tomas conciencia de cómo el aire está entrando y saliendo por tu nariz y te mantienes contemplativa, contemplativo de esa respiración natural, sintiéndola, que está ahí ese mecanismo natural que entra, sale por tu nariz. 3 minutos, no menos. Si es más, mejor. Poco a poco vas tomando el hábito, 21 días y vas a tener el hábito de estar poniendo la atención consciente en tu respiración. Te garantizo de que todos los niveles te mejoran. El ánimo, la salud, la concentración, la atención, ¿verdad? Y si lo puedes hacer al irte ya a dormir, al terminar todo y estar listita en la cama, listito en la cama, simplemente te vuelves a conectar con tu respiración automática, la vuelves a percibir por 3 minutos, 5 minutos. Te aseguro que tus sueños van mejores, tu descanso va a ser mejor. Entonces, esto es algo que cuando tú te agites o tengas alguna situación, te encierras en algún sanitario, en algún baño, en algún váter o como le llamen ustedes, ahí donde van al inodoro, entonces allí tú te sientas y tranquilizas y empiezas a tener esa respiración. Esa es una cosa tan sencilla, tan natural, tan parte tuya, nadie te la va a cobrar, ¿verdad? Eso es algo bien importante. La otra que quiero dejarte de recordatorio, porque sé que lo sabes, es la escucha activa, pero por turnos. Tú buscas a alguien de confianza, si son varios y tienen 1 hora de tiempo o 2 horas de tiempo, 3 horas de tiempo. Entonces, si solo son 2 personas, va a ser media hora cada uno, si es 1 hora. Si son varias personas, se distribuyen los minutos o se ponen en parejas. Lo importante es respetar los tiempos, ¿verdad? Ahora me toca a mí hablar, ahora te toca a ti. ¿Quién va a ser uno? ¿Quién va a ser dos? Y el otro solo va a escuchar. Escuchar no es igual que oír. El otro solo va a escuchar. Tú no le vas a interrumpir. Tú le vas a permitir que hable. Tú no le vas a preguntar. Tú no le vas a juzgar. Tú no le vas a decir, espérate que termine, ya te voy a contar lo mío y vas a ver que lo tuyo no es nada. No, eso no es permitido. En esta herramienta tú tienes que dejar que la persona ocupe sus 10 minutos, si son 10 minutos, sus 5 minutos, sus 20 minutos, solo para ella, solo para hablarte de lo que está sintiendo, de lo que soporta, de lo que no soporta, de lo que quiere cambiar y no puede, o de lo que ha cambiado de tajo, ¿verdad? Y quiere compartirte el miedo que le ha dado a hacer ese cambio tan fuerte, etcétera. Cualquier cosa que te quiera contar, ¿verdad? Y tú con mucho respeto le vas a ver a los ojos y vas a mantener una actividad, una postura corporal de atención y no vas a estar pendiente del celular para nada, lo vas a tener apagado, no se cae el mundo, lo vas a tener apagado y le vas a poner esa atención, vas a verle a los ojos, no le vas a interrumpir, no le vas a juzgar y al final hasta lo vas a abrazar y le vas a agradecer haberte permitido escucharle.
Te aseguro que esa persona, con su propia evaluación de lo que ha comentado, de lo que ha expresado y haber encontrado la magia humana de que un ser humano se haya detenido, haya apagado su celular, se haya puesto a escucharle por esos 5 o 10 minutos, te aseguro que me demandarán todas las personas psicólogas del mundo porque no nos van a necesitar, nadie. Si nos vemos a los ojos, si nos escuchamos, si nos abrazamos. Y el movimiento, el ejercicio. El ejercicio con una respiración consciente, tú vas caminando y vas consciente, vas en la bicicleta, vas consciente, ¿verdad? Tú estás jugando básquetbol, estás consciente, estás nadando, estás consciente de lo que estás haciendo. Entonces, un ejercicio consciente, una respiración consciente y una atención consciente en una escucha mutua, activa y por turnos, eso, musicoterapia, abrazoterapia, todas las demás herramientas que tú puedas encontrar alternativas van a ser muy válidas, pero si tú las haces conscientemente. Y sí, cuando ya estés en espacios colectivos de trabajo, es importante que semanalmente hayan minutos de espacio para intercambiar, para coordinar, para organizar. Que vayas una vez al mes, por máximo, vayas una vez al mes a conectar con la naturaleza, con el árbol. Si solo hay un árbol enfrente de tu casa, pues ese árbol va a ser. Si hay grama, si te puedes descalzar, si puedes andar en la playa, si puedes salir a ver las estrellas, etcétera, ¿verdad? O el cielo, o las nubes, o la lluvia. Entonces, todo esas son herramientas que ya las sabemos, pero que por favor, en tu opción y vocación de cuidar a otras personas en su salud, no se te vaya a olvidar por más joven y fuerte que te sientas. Porque cuando ya acumulamos décadas, venimos queriendo decir, si yo hubiera sabido esto, si yo me hubiera detenido un ratito a vivir, qué diferente hubiera sido. Muy bien, desde aquí de El Salvador, desde Centroamérica, desde América,